Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. La última vez estábamos hablando de cómo los sacerdotes influyeron en un rey. Estamos hablando aquí de reyes incas antiguos del Perú. Dice que el rey quiso como dejar que comenzara la iniciativa de alguien para que se recompusieran o retomaran las escrituras, y inmediatamente los sumos sacerdotes le enviaron un documento, ¿eh? Y le advirtieron que si se retomaban las letras en la escritura, iba a venir un castigo. Y los sacerdotes dicen, pues como siempre dicen hoy, no, que es un castigo divino, que el Dios creador va a mandar el castigo divino en base a terremotos, guerras, eh, señales en el cielo de cometas que pasan. Dice aquí entonces que, ¿por qué? Porque el pueblo se había liberado del poder de la religión. Pasó el tiempo de guerras, un tiempo de paz, y entonces el pueblo se libera del influjo de las religiones y ya no va a cultos, ni hace ritos, ni nada. O sea, se le fue el poder a la iglesia, entre comillas, a los sacerdotes que controlan, pues, a través de esas actuaciones rituales, comportamientos morales que ellos crean, éticos, los mandatos que ellos dicen que Dios da. Entonces el pueblo se alejó de todas esas prácticas, se liberó, se le fue el poder a esa gente de influir en la cabeza del pueblo. Entonces dice aquí que los sumos sacerdotes, dice, como castigo el Creador ocultó el sol a aquella tierra. Un fenómeno atmosférico, un fenómeno astronómico, se lo atribuyen al Creador que castiga. Igual hicieron con el diluvio. Se lo atribuyeron a un tal Dios que quería destruir la humanidad. Y entonces el diluvio fue enviado como castigo para destruir por el pecado de esa humanidad. O sea, se llevó por delante a inocentes, a niños, a mujeres, a recién nacidos, a que estaban en el vientre de las madres. Mató a todo el mundo. O sea, le metió culpa a todo el mundo. La misma actitud de las religiones hoy. Le meten culpa a las personas de antes de nacer. Desde antes de nacer ya tú eres pecador. Por el pecado original, dicen. Y uno dice, pero ¿a quién yo ofendí? Antes de nacer, pero estaba en el vientre de mi madre. Y ellos no se importan con esa locura. No, usted es pecador. Y Cristo vino a liberarnos a todos de eso. Pero usted tiene que creer, tiene que practicar con nosotros, entrar en las iglesias, en los cultos, para que le ayudemos a liberarse de eso. Una locura total, una psicopatía horrible. Dice, el Creador como castigo ocultó el sol a aquella tierra. No hubo amanecer durante 20 horas. Hubo un gran lamento entre el pueblo y se ofrecieron oraciones y sacrificios en el templo, hasta que después de 20 horas el sol volvió a aparecer. Inmediatamente después de aquello el rey reinstauró las leyes de conducta y los ritos del culto. O sea, se aprovechan unos acontecimientos astronómicos, se le atribuyen a un Dios que está castigando una actitud de un pueblo que se libera de la influencia religiosa, y entonces cuando pasa el fenómeno astronómico, entonces dicen, no, es que ya Dios perdonó a todo el mundo porque todo el mundo vino a la práctica de antes, a los cultos, a los sacrificios, Entonces
Entonces el rey entra en ese juego también, ¿no? El rey reinstauró las leyes de conducta y los ritos del culto. La influencia de la religión en la cabeza de las personas, ¿no? Llegó un terremoto, llegó un maremoto, un temblor de tierra, es Dios que lo mandó como castigo, porque esta sociedad es muy pecadora, ahí no se importa, ¿no? Si es niño recién nacido, o anciano, o mujer, o hombre, no, todo el mundo pecador. Entonces un Dios que mata a todo el mundo. Esa locura se la meten las religiones a la cabeza en las personas, y las personas ignorantes creen eso. ¿Por qué? Porque las religiones siempre han vivido de la ignorancia, del miedo y de la creencia de esos ignorantes. Entonces el poder lo tienen a través de la conciencia de las personas, le agarraron la cabeza, el cerebro, como se dice. Entonces fíjense, se habla de un fenómeno atmosférico, de un fenómeno astronómico, mejor dicho, no atmosférico. Ese Charya Sitchin nos va a aclarar, es el único que nos aclara esa situación. Allá en Jericó, como dice el texto del Antiguo Testamento, en que Josué ataca la ciudad de Jericó, Josué, el que fue el sucesor de Moisés, en esa guerra de genocidio, de matanza que hacían esa gente que salieron de Egipto, iban arrasando con muchos pueblos los que se le oponían, y todo mandados por ese tal Yahvé que los apoyaba en esas matanzas. Entonces atacaron a Jericó y dice que el sol no se puso para que el pueblo de Israel pudiera masacrar a la gente que vivía en Jericó, que no le habían declarado la guerra a ellos, pero ellos querían ese territorio en nombre de Yahvé. Y fíjense qué actitud tan criminal de ese Dios Yahvé, ¿no? Que supuestamente, según las religiones, ¿no?, hace que el sol se detenga para que la matanza se complete completamente. Niños, mujeres, bebés, fetos, hombres, mujeres, ancianos, animales, todo arrasado por la decisión de ese Yahvé, que hasta le ordena al sol que se detenga para el genocidio. Solo una gente ignorante se cree en esas historias, porque para aterrorizar. Y entonces, si en aquel lado, en Medio Oriente, ahí en Palestina, donde sucedió eso, el sol se tardó en ponerse el sol, como decimos. Entonces, de este lado del mundo algo sucedió, o sea, el sol tardó en aparecer, porque estamos en el lado contrario del planeta. Cuando allá es de noche, cuando en Japón y esos lados, en Medio Oriente es de día, aquí es de noche. Entonces, si allá se alargó el día, aquí se alargó la noche de este lado del mundo. Y eso es lo que Charya Sitchin, que es el único que hace eso, dice que en los escritos antiguos de los incas también aparece el mismo relato de que del sol que allá en Medio Oriente tarda en ponerse, y entonces aquí lógicamente en América pues tarda en amanecer. Entonces sigue diciendo Sitchin que, y ese hecho está registrado en escritos antiguos de los incas. Dice, aquí es más concreto que en el libro del Génesis, ¿no? Aquí dice hasta el tiempo que duró que el sol se detiene, dice, ¿no? Dice, después de 20 horas, no hubo amanecer durante 20 horas. Aquí da concretamente el tiempo que duró ese fenómeno astronómico. Durante 20 horas. No hubo amanecer durante 20 horas. Después de las 20 horas, pues ya pasa el fenómeno astronómico. Y las religiones entonces aprovechan. No es que es Dios que dirigió eso. Allá fue para que aniquilara un pueblo, cometiera un genocidio contra un pueblo, contra Jericó. Y aquí fue, fíjense, como la coincidencia, ¿no?, para castigar a un pueblo que se había librado de la influencia de las religiones. Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Para castigar de los dos lados, tanto allá como aquí, fue como castigo.
Y la gente aquí, la pobre gente ignorante, sale a la calle cuando hay un terremoto, un temblor de tierra, a darse golpes por el pecho, perdón, Señor, y hacer oraciones, y los padres y los pastores diciéndole a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, que esto es por los pecados de la gente. No se importan con niños y mujeres, ni ancianos, ni nada. Arrepiéntanse. Y lo mismo hicieron en la época del diluvio. Le hicieron creer al terrestre que es Dios que mandó. Eso no lo manda ningún Dios, son fenómenos astronómicos. El 40º Cápac en el trono, o sea, rey de Cusco, fundó una academia para el estudio de la astronomía y la astrología. Se estudian estos fenómenos, una cultura avanzadísima, los incas antiguos. Para estudiar astronomía, para estudiar astrología, matemáticas, hay que tener una gran inteligencia, una gran capacidad de conocimiento. El 40º Cápac en el trono de Cusco fundó una academia para el estudio de la astronomía y la astrología y determinó los equinoccios, una gran sabiduría astronómica para hacer esas cosas. Llegan los españoles y dicen que aquí no, que aquí eran gente salvaje, sin cultura, que había que civilizarlos. Y fíjense por dónde que va la cosa, es lo contrario. Cultura más avanzada que en Europa. A nivel de conocimiento, de construcciones. Por eso los españoles que llegan se quedan con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Construcciones de piedra, palacios enormes de piedras talladas, encajadas, sin argamasa, que las una. Eso no se imaginaba en Europa. Pues ellos llegan cuando aquí ya hay un tiempo de decadencia, cuando ya habían pasado los esplendores de esas culturas antiquísimas, antes de los incas, que reinaron aquí en nuestro continente. El 5º año de su reinado de este 40º Cápac o rey en Cusco, el 5º año de su reinado, según calculó ese escritor cronista español Montesinos, que ya mencionamos, fue el que hacía 2500 años desde el punto cero, o sea, después del diluvio, que se comienza como a contar desde cero, que supuso él, Montesinos, marcaba el diluvio. También fue el 2000, el año 2000, desde que comenzara la realeza en Cusco. Para celebrarlo se le concedió al rey un nuevo título, Pachacuti, o sea, reformador significa Pachacuti. Eso de darle nuevos títulos lo crean los Anunnaki aquí, comienza por ahí por Sumeria. Elegían un rey y le daban ciertos mandatos, le elaboraban leyes de justicia para que dirigiera la sociedad o el país o el reino donde él estaba. Los Anunnaki elaboraban todos esos materiales y entonces al nuevo rey se le dije, entonces usted va a practicar estas leyes de justicia con el pueblo, entonces le daban el título, el rey justo. Esta práctica sigue hasta el día de hoy, ¿no? A ciertos presidentes se le da el título a reyes, ¿no? El constructor de tal puente, el reformador de la educación, pues las cosas seguimos esos ejemplos antiquísimos. Pachacuti se le dio el título a ese rey, que significa reformador. Sus sucesores promoverían también el estudio de la astronomía, el estudio astronómico. No todas las culturas tienen esa capacidad de estudiar la astronomía. Sus sucesores promoverían también el estudio de la astronomía. Uno de ellos introdujo un año con un día de más cada 4 años y un año extra cada 400 años. Durante el reinado del 58º monarca, cuando se completó el cuarto sol, o sea, el cuarto sol, primer sol, segundo sol, son épocas del tiempo que el terrestre divide en soles. Cuando se completó el cuarto sol, se llevaban 2900 años desde el diluvio.
O sea, ya habían pasado 2900 años desde el diluvio, cuando se completó ese tiempo, esa época de tiempo llamada el cuarto sol. Montesinos calculó que fue el año en que nació Jesucristo, 2000, desde el diluvio, 2900 años desde el diluvio. Entonces Montesinos, ese escritor español, calcula que fue el año en que nació Jesucristo. Aquel primer imperio de Cusco, comenzado con los hijos del sol, ven, los hijos del sol son títulos, porque son descendientes de esa raza de Anunnaki, llamados dioses, los viracochas. Se llama los hijos del sol, exactamente igual como en Sumeria, ¿no? Los primeros eran los dioses, después los semidioses son los hijos del sol, aquí en América, en otro contexto, pero se refiere a lo mismo. Y en el Génesis también se dice, cuando los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran compatibles, eligieron de entre ellas a las que quisieron y se casaron con ellas. Los hijos de los dioses son los hijos del sol. La primera, la segunda, la tercera descendencia de los Anunnaki. Aquel primer imperio de Cusco, comenzado con los hijos del sol y continuado con unos reyes sacerdotes, ¿ve? De esa clase que el Anunnaki crea, el sacerdocio, le da ciertos conocimientos que el pueblo común no tiene a nivel de astronomía, de matemática, de gramática, de música, científicos. Entonces, de esa clase que el Anunnaki forma para que le sirva a él y para darle conocimiento y para que esa clase transmite esos conocimientos al pueblo, pero también los acumule y se consolide como una clase de poder. ¿Por qué? Porque tiene más conocimientos. ¿Ven la importancia del conocimiento? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Pues una de las maneras más básicas es leyendo, estudiando. Usted pasa 10 años viendo fútbol en la TV o viendo carnaval, es distinto que uno que pase 10 años leyendo distintos tipos de libros. Y hay una diferencia de aquí a China, a nivel de conocimientos que van a ayudar al país a crecer, a desarrollarse. El conocimiento da poder de transformación de los pueblos, de las personas, de las sociedades. Entonces, reyes sacerdotes, de esa casta salen los reyes y los sacerdotes. Aquel primer imperio de Cusco, comenzado con los hijos del sol y continuado con unos reyes sacerdotes, tuvo un amargo final durante el reinado del 62º monarca. En su tiempo ocurrieron maravillas y portentos, la tierra tembló, se refiere a acontecimientos astronómicos, maravillas y portentos. La tierra tembló con terremotos interminables, o sea que duraron mucho tiempo esos terremotos, más de lo común, de lo normal. Los cielos se llenaron de cometas, y hoy es igual y no pasa nada, no hay augurio de nada. Cantidad de gente se levanta a las 3 de la madrugada para ver la lluvia de estrellas que es anunciada por los periódicos. Va a haber lluvia de estrellas tal día del año. Y mucha gente se levanta con sus aparatos a observar el espacio. La lluvia de estrellas, son lluvias de cometas. En esa época la religión utiliza esos fenómenos astronómicos y los dirige hacia la manipulación de la conciencia del pueblo, ¿no? No, esos son augurios, dice, de algo que va a suceder. Dice, los cielos se llenaron de cometas, augurio de una inminente destrucción. Tribus y pueblos comenzaron a correr de un lado a otro, entrando en conflicto con sus vecinos. Llegaron invasores desde la costa, incluso desde más allá de los Andes. Hubo grandes batallas y en una de ellas el rey cayó bajo una flecha y su ejército huyó presa del pánico. Solo sobrevivieron a las batallas 500 guerreros desde que el terrestre fue creado.
y enseñado por el Anunnaki a guerrear, a fabricar armas. Eso comenzó en África con Horus, que formó un ejército de terrestres por primera vez en el planeta y le enseñó a manipular un metal que era exclusivo de los Anunnaki, no habían compartido esa tecnología con el terrestre, que se llamaba el hierro. Horus, que fue enseñado por su tío Anunnaki, tío abuelo Anunnaki, Jibil, también le enseñó a los terrestres eso, a hacer armas con ese metal. Los entrenó en el servicio militar, en ese arte de la guerra, cómo matar, cómo guerrear, cómo luchar, cómo conquistar territorios. Y formó un ejército con hombres armados con armas de ese metal, del hierro. Por eso se le llamaba a ese ejército de Horus los hombres de hierro. No es nada extraño, hoy sucede igual cuando un comandante del ejército decide entrenar a un ejército, agarra una facción de ese ejército y los convierte en hombres ranas. Vamos a poner ese ejemplo, en hombres ranas. No es que los convirtió en ese animal, sino que los entrenó para trabajar en el mar, colocar bombas, sabotear barcos, saber nadar, sorprender al enemigo nadando y desembarcando. Los hombres ranas, pues es lo mismo, los hombres de hierro, porque tenían ese metal y lo usaban en sus armas. Primera vez que el terrestre es enseñado a hacer guerras y a matar con armas en las manos. A partir de ahí ya nunca paramos. Fíjense por dónde estamos hoy, con bombas atómicas, que pueden destruir el planeta entero si se enfrascan las grandes potencias en guerras atómicas. A través de la historia ha venido pasando eso, ¿no? Guerras y guerras y guerras interminables y no paran. Se eliminan una y salen otras. Y ya se ha hecho de eso un negocio, gente que anima las guerras entre los distintos países, ¿para qué? Para lucrar, para ganar dinero. La industria armamentística se le dice. Son personas concretas alrededor del mundo que tienen mucho dinero y quieren más porque lo consiguen vendiendo armas. Por eso promueven guerras. Cuando hay paz, ellos no ganan dinero. Por eso las guerras interminables, porque se ha llegado a eso, ¿no? A ganar dinero matando personas. Si no hay guerra, las inventan, le lanzan una bomba y dicen, fue tu vecino. Y entonces se arman los dos y comienzan a guerrear. ¿Y a quién le compran las armas? Al que promovió las mismas guerras. Es para vender armas. Cuando hay paz, esta gente está en bancarrota. Hasta ese punto extremo hemos llegado, Señor, el ser humano, después que ahí en África se inició el conocimiento del terrestre, de lo que es una guerra y a participar en ella y a fabricar armas. Horus, el hijo de Osiris, fue el que creó ese primer ejército de terrestres, les enseñó a construir armas para luchar contra su tío Set, ahí en los territorios del Sinaí. Dice, llegaron invasores, hubo grandes batallas, y en una de ellas el rey cayó muerto por un flechazo, y su ejército se desbandó, y solo quedaron 500 guerreros. Así se perdió y se destruyó el gobierno de la monarquía de Perú, dice Montesinos, y se perdió el conocimiento de las letras. Los pocos que quedaron abandonaron Cusco, dejando tras de sí tan solo a un puñado de sacerdotes para que cuidaran del templo. Se llevaron con ellos los que se huyeron de Cusco hacia las montañas, un refugio de las montañas, se llevaron con ellos al joven hijo del rey muerto, que sería el próximo rey, el heredero del trono. Entonces existía la herencia del trono. El rey le dejaba el trono a su hijo o a uno de sus hijos. Entonces se llevaron con ellos al joven hijo del rey muerto, aún era un niño, y encontraron refugio en un escondrijo de las montañas llamado Tampu Toco. Hoy se le llama Machu Picchu. Fue una fortaleza donde se refugió ese rey.
pero esa fortaleza ya estaba construida miles de años antes. Ellos no saben quién la construyó, qué tecnología se usó, ¿eh? ¿Con qué fin? Pero es evidente que fueron los Anunnaki que tenían esa tecnología de construir así en montañas, ¿eh? Colocar piedras enormes sin argamasa que encajaran perfectamente contra terremotos. Una tecnología que el terrestre no tiene, no tenía. Entonces esta gente llega a ese lugar que ya está abandonado y se refugian allá, Tampu Tocco, Machu Picchu, una fortaleza. Es evidente que ya la conocían, porque se van allá, deciden irse allá, entonces ya sabían dónde irse a refugiar cuando Cusco ya no sea seguro por los ejércitos que están atacando. Entonces llevaron al joven hijo del rey muerto, que era un niño. Aquel era el lugar, Tampu Tocco, aquel era el lugar donde desde una cueva partió la primera pareja semidivina para fundar el imperio andino, o sea que ya se conocía ese lugar abandonado miles de años antes. Cuando el muchacho alcanzó la edad adecuada, se le proclamó como primer monarca de la dinastía de Tampu Tocco, o sea, se van de Cusco, se refugian allá en Machu Picchu, Tampu Tocco, y ahí ese niño comienza a reinar por primera vez y es el inicio de una dinastía, o sea, de hijos que le nacen, se hacen reyes y esos siguen teniendo hijos, se hacen reyes, entonces es una dinastía, la inicia ese niño. Entonces se llama la dinastía de Tampu Tocco, dinastía que se prolongaría durante casi 1000 años, desde el comienzo del siglo II hasta el siglo XI después de Cristo. Durante todos aquellos siglos de exilio, porque están en Tampu Tocco allá, exiliados de Cusco, tuvieron que salir de Cusco. Durante todos aquellos siglos de exilio, los conocimientos fueron disminuyendo. En una situación de guerra constante, de amenaza constante, casi no hay espacio para desarrollar la cultura. Hay otras urgencias, ¿no? Organizar la defensa permanentemente, el entrenamiento militar permanentemente, ¿no? Entonces hay otras cosas que son prioritarias. Durante todos aquellos siglos de exilio los conocimientos fueron disminuyendo y la escritura se olvidó. En el reinado del 78º monarca, cuando se alcanzó el hito de los 3500 años, desde el comienzo, o sea, desde el paso del diluvio universal, alguien comenzó a revivir el arte de la escritura. Entonces el rey recibió una advertencia de los sacerdotes referente a la invención de las letras. Los sacerdotes de nuevo influenciando la cabeza de los gobernantes para que no vuelva la escritura. Mientras menos sabe el pueblo, más lo controlamos. Entonces se oponen a ese avance, diríamos, cultural, científico de retomar la escritura y las letras que se habían dejado de lado. Y eso pasa hoy también, señores. Cuando la iglesia ve que hay un avance científico, aparece un tipo con una gran inteligencia que dice, yo puedo manipular los genes de una persona para que esa persona nunca más tenga tal enfermedad. Inmediatamente salen los obispos. No, esa gente está jugando a ser dioses. Eso no se puede hacer, porque solo Dios puede. Y se ponen como los voceros de Dios. Que el tipo nunca aparece para decirle nada a nadie, sino que ellos dicen que él dijo. Es lo más fácil de manipular. Fulano me dijo que te diga. Y entonces uno cuestiona, ¿por qué es que ese fulano no me dice las cosas a mí directamente? Me tiene miedo. Es el fraude en que las religiones mantienen a la gente. Dios me dijo que te diga. Los pastores, todas las religiones hacen eso. El Dios le dice a ellos que les diga. Él nunca dice directo a nadie lo que tiene que decir. Entonces cuando se reinicia, se retoma la escritura, aparecen inmediatamente los sacerdotes diciendo, no, eso no se puede hacer, que van a venir las desgracias de nuevo. Dice, cuando el rey
alguien comenzó a revivir el arte de la escritura, entonces el rey recibió una advertencia de los sacerdotes referente a la invención de las letras. En su mensaje, estos sacerdotes decían al rey y explicaban que había sido el conocimiento de la escritura, o sea, el avance científico, cultural, el que había causado las pestes y las maldiciones que habían llevado a su fin a la monarquía de Cusco. O sea, no fueron los invasores, no fueron las guerras, no fue la ambición de ganar más territorio lo que destruyó el reinado en Cusco, sino que fue porque desobedecieron las leyes divinas, ¿ve? La interpretación religiosa de los hechos históricos, siempre a su favor, manipulando la conciencia de la gente, de gobernantes, de diputados, de senadores, que se educan en los colegios, ¿eh? de las grandes iglesias, la católica, la evangélica, cualquier otra, de cualquier país, la maometana, la de todas. Entonces crecen influenciados por esa religión y se convierten en gobernantes, en diputados, en senadores. Entonces aprueban las leyes que a la iglesia le conviene. Cuando quieren aprobar algo que la iglesia no está de acuerdo, la iglesia los presiona, porque desde pequeño le tiene la mente agarrada. Se formaron en sus colegios. La iglesia se opone. Ahora, si es para darle beneficio, ahí aceptan inmediatamente. Pero avances científicos, siempre se ha opuesto la iglesia. ¿Recuerdan aquella historia de Galileo Galilei? Aquel científico, aquello que era de Polonia. En esa época de la Edad Media en Europa, que la iglesia tiene un poder horrible, sin límites. Dije, porque en tal Dios se lo dio. Y que por usted pensar diferente lo mandaban a quemar con toda y familia. En un acto público, un show, quemando personas. La misma iglesia que habla de pecado, de misericordia, de amor. Así esas atrocidades, la Edad Media en Europa y aquí en América. La llamada Inquisición. Y aquel Galileo Galilei llamó a los obispos, los jefes en aquella época, y los reunió allá en su estudio, y le dijo, mire, este es un telescopio que yo creé, se puede ver el espacio con él. Vengan y vean para que se convenzan que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra y los demás planetas que giran alrededor del Sol. Ninguno de los obispos quiso ver por el aparelito, por el telescopio. Tercos, tercos, hasta el extremo, no quisieron comprobar. Se aterrorizan con la verdad, con ver la verdad, porque viven de la mentira y del engaño. Ninguno quiso ir a ver por el telescopio. Y siguieron manteniendo, no, es la Tierra la que, el centro, porque Dios así lo dijo en la Biblia. Que Dios es tan bruto a nivel de astronomía, el que tienen esta gente en la cabeza. Ya hoy cualquier loquito sabe que el Sol es el centro de nuestro sistema solar. La Tierra es un granito de arena en el sistema solar. Pero ellos decían, no, el que piense distinto a lo que nosotros decimos, que sea una cosa absurda, lo quemamos vivo. Las cosas, aquí en América sucede lo mismo en esas culturas antiguas, el poder de la religión, de los sacerdotes, manipulando siempre, ¿no? Hechos sociales, geopolíticos, ellos los asumen como religiosos y como castigo divino. Dice, le advirtieron al rey que había sido el conocimiento de la escritura el que había causado las pestes y las maldiciones que habían llevado a su fin a la monarquía de Cusco. O sea, no fue aquellos guerreros de otras naciones que llegaron y arrasaron, sino que fue la voluntad divina, nos los castigó. El deseo del Dios, dicen, el deseo del Dios era que nadie se atreva a utilizar las letras o a resucitarlas, pues de su empleo y vendrían grandes males de nuevo. Por tanto, el rey ordenó, por ley, bajo pena de muerte, que nadie traficara en quilcas, que eran los pergaminos y las hojas de árboles sobre los que se solía escribir, y ni utilizara nadie ningún tipo de letras. En su lugar introdujo el uso de quipos, los ramales de cuerdas de colores que se utilizaron a partir de entonces con fines cronológicos para contar épocas.
cualquier avance cultural, científico, ahí viene la iglesia diciendo que Dios no quiere eso, a manipular la mente de los ignorantes. Y entre esa lista de ignorantes, hay reyes, hay diputados, hay senadores y presidentes. Así cuando se va a hablar del aborto en un país, inmediatamente salen los obispos a decir, no, eso no se puede, eso, la ley de Dios es para defender la vida. Usted que es inteligente y que lee, le dice en su cara, y los miles de muertos que mandaba Yahvé a matar en el Antiguo Testamento. Niños, mujeres, que estaban de parto, mujeres con el feto dentro. Mátenlo a todos, ¿no? Declaraba Yahvé anatema y arrasaban con todo el mundo. Ahí no había defensa de la vida, como ustedes dicen ahora, de parte de la religión. Y los miles de niños y niñas que quemaron en la Inquisición en Europa, familias enteras quemadas por pensar distinto, esas vidas no merecían ser defendidas por ustedes y por ese su Dios. Yo creo que son hipócritas. Y la realidad los desmiente. Por eso es importante leer e informarse para no dejarse embaucar por esta gente que hablan como que tienen el control del conocimiento. Es falso. Así también se presenta como el control de los valores verdaderos, lo tienen ellos, ¿no? De los valores culturales, de la ética, de la moral, se siente como lo que son esos que guardan esos tesoros, son ellos, la religión. Y que sin ella entonces la sociedad no va a tener esos valores. También es una mentira del carajo de ellos. Esos valores están dentro de cada ser humano. Para usted hacer el bien, usted no necesita estar metido en ninguna religión, ninguna iglesia. Eso le sale del corazón a usted hacer el bien a otro. Para usted ser solidario, no necesita religiones, ni sacerdotes, ni templos, ni iglesias, ni pastores. Eso le sale a la persona del corazón. Para usted ser misericordioso con otro, para ser honrado, para ser serio, para buscar, tener bondad y amor por los otros. No necesita ninguna institución llamada religión o iglesia. Eso le sale al ser humano. Del ser humano sale lo bueno y lo malo. Usted no tiene que estar metido arrodillado en templo y dando limosna y dándole dinero a ese monte de gente. Que le hablan de que si usted hace esas cosas, dándole muchas cosas a ellos, dinero y bienes, usted se asegura la salvación eterna. Con esas cosas tan ridículas y tan sinvergüenza, esa gente mantiene a millones de personas controlados. Con esas mentiras. Haga el bien, que eso le ayuda a usted en esta vida y después que desencarna, hacer el bien. Esto no tiene nada que ver con religión, con iglesia, ni con nadie. Parte de la naturaleza humana. Que yo me voy a meter a monja o a padre porque quiero servir a los otros. Pero usted no necesita hacer eso para servirle a los otros. Eso no comprometerse a trabajar por el bien de los otros, sea como político, sea como médico, sea como un profesional comprometido con la gente que necesitan realmente, o como presidente o como político. Usted no tiene que estar metiéndose en religiones para hacer el bien. Ellos no son como la caja donde están todos esos valores morales y éticos. Entonces amenazan a la gente con ese terror, ¿no? Ya la gente no viene a la iglesia, la gente no practica las morales y la ética que le enseñamos, entonces por eso es que está todo así, descontrolado y perdido. Como que ellos no hacen cosas erradas, equivocadas. ¿Cuántos sacerdotes violadores de niños hay en el mundo entero, en el planeta entero? Violando miles de niños y después dicen, no, nosotros defendemos la vida, el aborto es prohibido y la vida de esos miles y miles de niños que fueron echados a perder por el estupro que cometieron esos sacerdotes. Y los obispos escondiendo a esos sacerdotes, tapándolos, defendiéndolos, no llevándolos a la justicia. Cuando usted conoce la historia, usted no se deja embaucar por esas estupideces y mentiras que dicen las religiones, señores. Dentro de las religiones, las iglesias, hay mucha gente que vale la pena. Que podían hacer el bien que están haciendo, lo pueden hacer estando fuera de esas religiones. Lo que les sale del corazón hacerlo. No porque la iglesia le metió eso en el corazón a las personas. Y el mismo Cristo lo dice, ¿no?
Cuando usted quiera comunicarse con Dios, enciérrese en su cuarto y hable con Él. Usted y Él sabrán. Usted no tiene que ir al templo como los fariseos que van allá al templo, llevan ofrendas, reciben vacas, reciben ovejas, reciben dinero, reciben monedas y dicen que así. Y lo mismo que hacen los pastores hoy, señores, en las iglesias. Dios me dijo que colocaras tu cartón de crédito a mi nombre, que colocaras esa casa a mi nombre, que me des el título de la casa, de la residencia, porque dando es que se consigue. Y entonces ellos se ponen como que ese le está dando a Dios a través de ese pastor. Un robo descarado, señores. Ya no lo disfrazan, no lo ocultan, ¿no? Ahí en la tela de la televisión donde están, porque son dueños de miles de canales de televisión para controlar la mente de la gente. Miren, esta cuenta deposite, ya no lo ocultan. Deposita aquí tanto y verá como Dios le va a multiplicar lo que usted le dio a él. Que nada, ya la cuenta del pastor, que ese dinero va. ¿Para qué Dios es ese que necesita dinero y casa, carro, barcos, aviones? Eso lo tiene, lo compra el pastor inmediatamente. Las monjas hacen lo mismo. Van donde un diputado estúpido, idiota, que es ignorante, que no lee, y le dicen, mire, queremos que nos dé la propiedad de tal terreno que está en tal lugar. Y el diputado, el senador le dice, ¿para qué quieren ustedes ese terreno? Dice, para obras de caridad, dicen. Y el idiota se deja engañar y le pone ese terreno que es del pueblo, no de él. Lo pone a nombre de esas monjitas. Al poco tiempo están las monjitas construyendo y alquilando esos terrenos a grandes instituciones, a una universidad, a un gran colegio, le alquilan el terreno, eternamente reciben ese dinero de ellas. Y eso viven. Obras de caridad, dicen. Si son negociantes de la educación hace cientos de años, ¿no? Negociando con la educación. El colegio tanto, Santa María, el colegio Nuestra Señora no que es, el colegio de La Salle, el colegio Santo Domingo, Sabio, el colegio Salesiano. Esa gente vive vendiendo la educación. ¿A quién? A los más ricos. Si el Estado asume su papel de darle la educación gratuita y de calidad al pueblo, esa gente no existiría. Hay que hacer como hizo Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? No cerró ningún colegio ni de monjas, ni de padres, ni de nada. Simplemente invirtió más dinero del presupuesto que es del pueblo en las escuelas y universidades públicas, en los hospitales públicos. Los hizo mejores que lo de esa gente. Entonces hasta los hijos de esa gente iban a los hospitales públicos, a las universidades públicas. Por ahí va la cosa, señores. Entonces, lo que hacen estos gobernantes sinvergüenza, vendidos, esas instituciones de poder, es que le quitan dinero a la escuela pública, a la salud pública, y se la dan a la salud privada y a la escuela privada. Entonces, esos colegios de religiones y esa gente así ya tienen un dinero que le entra, no invierten prácticamente nada, y ganan y ganan y ganan y viven de eso. Y aparecen como los grandes benefactores, ¿no?, de la educación. Están vendiendo educación, señores, abran los ojos. Vendedores de educación. Entonces sigue diciendo Sitchin que se perdió, ese rey prohibió entonces por ley, influenciado por los sacerdotes, volvió a prohibir la escritura. Entonces surge otro tipo de comunicación, porque de alguna manera hay que comunicarse, los edictos, las normas, las leyes del rey tienen que ser comunicadas a los pueblos que él domina de alguna manera. Entonces crean los quipos, ramales de cuerdas de colores que se utilizaron a partir de entonces con fines cronológicos, o sea, de contar el tiempo. En el reinado del 90º monarca se culminó el cuarto milenio, desde el punto cero, o sea, desde el que pasó el diluvio universal. Para entonces la monarquía de Tampu Tocco era débil e ineficaz. ¿Ves? Con los miles de años esa monarquía que inauguró aquel niño que huyó a Tampu Tocco, a Machu Picchu, huyó de Cusco, porque mataron al rey en la batalla contra otros que iban a atacarlo.
Ya después de miles de años, esa monarquía que ese niño inauguró, cuando fue rey de adulto, ya decayó. Como todo en el planeta es así, los imperios pasan y otros surgen, otros llegan y otros surgen, y siempre los mismos imperios siempre piensan que nunca van a desaparecer, que serán eternos. La historia nos muestra la realidad: imperios llegan, imperios caen, imperios llegan, imperios caen. ¿eh? Pero el terrestre se deja como oscurecer la mente por el poder y se creen eternos. Nunca van a morir, nunca va a pasar nada. Y guerra y roba. Y hasta cuando cae ya la situación, se derrumba todo. Ya es lamentable porque han muerto miles y miles por la avaricia de estas personas que dirigen estos gobiernos imperiales. Entonces, esa dinastía que inaugura aquel niño en Tampu Tocco llega a un momento de debilidad completa. Para entonces la monarquía de Tampu Tocco era débil e ineficaz. Las tribus leales a ella eran objeto de incursiones e invasiones de sus vecinos, o sea, porque ese rey tenía tribus que le servían a él y él le daba protección. Entonces le servían o le daban disculpen, le pagaban tributo para que el rey con su ejército los cuidara, los defendiera. Y ya eso no estaba sucediendo porque se debilitó el reinado. Dice, las tribus leales a ella eran objeto de incursiones e invasiones de sus vecinos. Los jefes de las tribus dejaron de pagar tributo a la autoridad central. Las costumbres se corrompieron, proliferaron las abominaciones. En tales circunstancias apareció una princesa de la sangre original de los hijos del sol, los Anunnaki, señores, los Viracocha, descendientes de esta gente, que tienen esa cosa por el poder ya en la genética. Apareció una princesa de la sangre original de los hijos del sol, una tal Mama Siboca. Anunció que su joven hijo, que era tan hermoso que sus admiradores le apodaron Inca. Esa raza de Anunnaki son blancos, cabello blanco, ojos azules, nariz fina, piel blanca. En el criterio de los países que no han metido en la cabeza ese criterio de belleza, ¿no? Ese es el criterio de belleza que tenemos en la cabeza. Sin embargo, la cuestión de belleza es cultural. Lo que aquí es bello puede ser que en un país de África no sea lo bello, no sea bello. Pero nos han colonizado la mente, no, el criterio de belleza es ese, el europeo, el blanco, nariz fino, cabello lacio. Eso viene de lejos, fíjense. Anunció que su joven hijo, que era tan hermoso que sus admiradores le apodaron Inca, estaba destinado a reconquistar el trono de la antigua capital Cusco. De forma milagrosa desapareció. Milagrosa, dice. Ahí no hay milagro, es tecnología. Es uno de esos viracochos Anunnaki que se lo lleva y lo prepara para ser rey. Eso es lo que ellos hacían siempre, aquí en Sumeria, en todas partes del planeta donde estaban. De forma milagrosa, dice, desapareció y volvió vestido con ropajes dorados, afirmando que el dios Sol se lo había llevado a lo alto. El Sol no tiene manos para llevarse a nadie. El Sol no tiene pies para llevarse a nadie. No tiene alas para llevarse a nadie. Quien llega cerca del Sol se funde inmediatamente, porque es un astro, es una estrella con luz propia. Hay que saber descifrar las palabras que se usan en esos textos antiguos. El dios Sol se lo llevó. Es un personaje. Es un personaje, el dios Sol. De esta gente, los Viracochas, los Anunnaki, se lo lleva, lo instruye y lo devuelve con ropas doradas. O sea, tú vas a ser el rey ahora. De forma milagrosa el joven desapareció y volvió vestido con ropajes dorados, afirmando que el dios Sol se lo había llevado a lo alto. En alguna nave lo subió y lo instruyó. Llevado a lo alto, ¿ves?
instruyéndole en los conocimientos secretos. ¿Cuáles son los conocimientos secretos? Los conocimientos científicos, astronómicos, matemáticos, culturales, civilizatorios, que esta raza de gente le dan al terrestre para hacerlos avanzar, ¿no? En sus instituciones, le enseñaron la monarquía, le enseñaron a gobernarse, a tener leyes. Esos son los conocimientos secretos. ¿Por qué? Porque no se le dan a todo el mundo. Es esa élite entre sacerdotes y reyes y esa clase social, más cerca genéticamente de ellos, de los Anunnaki, los Viracochas, los dioses, ¿no? Instruyéndole en los conocimientos secretos y diciéndole que llevara al pueblo de vuelta a Cusco. Su nombre de ese muchacho que fue nombrado rey por estos llamados el Dios, por los llamados Dios, su nombre era Rocca. Él fue el primero de la dinastía Inca, dinastía que llegó a tan ignominioso fin a manos de los españoles, con una tecnología a nivel de armas superior a la de los incas. Las armas dan poder de conquistar, tener el conocimiento de cómo construir armas más modernas, el conocimiento para construir armas más modernas. Hay que leer para tener conocimientos y construir armas más modernas. Todo comienza por ahí, leer mucho, estudiar mucho, física, química, astronomía, metalurgia. Hay que leer, tener conocimiento para tener poder, a través de las armas, como sea, a través de la ideología, ¿ves? Los sacerdotes controlan el conocimiento. En la Edad Media era así. Todo lo que es libro y cosas lo tenían los sacerdotes en los conventos, concentrados, y contradecían lo que escribían los griegos, los filósofos griegos. Tener el control del conocimiento da poder. El ignorante siempre pregunta, ¿para qué que usted lee? No, usted le responde, para no ser burro. Porque el que hace esa pregunta es señal de que no lee, no le gusta leer. Vamos a dar un final por aquí a esta lectura. En la próxima continuamos con esta lectura de lo que escribió ese tal Montesinos relacionado con los reinos antiguos de los incas. Hasta la próxima lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.